¿Okay? Quiero compartir con ustedes hoy un mensaje que se titula El mensaje de los tres pensamientos. El mensaje de los tres pensamientos. ¿Okay? Y quiero comenzar esta enseñanza basándome en la dificultad que cada creyente tiene en descifrar su contexto o su momento actual de vida. Cuando me refiero a contexto digo, ¿de dónde provino esto que estoy viviendo y quién lo ocasionó? ¿Okay? Y son estas cosas, tres cosas a las que yo debo dedicarme a crecer. La primera, saber cuándo algo vino de mí. La segunda, cuándo algo vino de Satanás. Y la tercera, cuándo algo vino de Dios. ¿Okay? Una de las batallas más grandes que tenemos los creyentes es poder entender que existen tres fuentes de influencia de donde provienen pensamientos. Nuestra mente recibe influencias continuamente, pero tenemos tres fuentes, ¿ok? Entonces eso me dice a mí que si yo soy solo, para mí es fácil tomar una decisión, ¿ok? Si usted está solo, para usted es fácil tomar una decisión. Pero si tú sabes que tienes dos personas más contigo que también opinan sobre lo mismo, es difícil tomar una decisión. Entonces se complican a veces las soluciones de los problemas, ¿ok? Entonces, a veces el hecho de no estar consciente realmente que tengo varias corrientes de pensamiento provoca en nosotros también dudas, confusión, y a veces no entendemos lo que estamos viviendo o el por qué lo estamos viviendo, para qué lo estamos viviendo. Entonces hay una mezcla dentro de nosotros y esa mezcla dificulta nuestra velocidad de reacción. A veces tú y yo no reaccionamos ante una circunstancia actual porque no sabemos manejar el pensamiento, no sabemos ir tendientes hacia algo porque tenemos tres tipos de influencia. ¿Okay? Entonces, yo sé que a ti te ha pasado cuando tú has vivido alguna dificultad. ¿Cuántos han vivido dificultades en su vida aquí? Todos los cristianos pasamos dificultades. Y cuando algo en tu día a día se complica, cuando llegan problemas, cuando llegan circunstancias difíciles, nosotros respondemos o entendemos a lo que estamos acostumbrados. ¿Okay? Y a nosotros nos acostumbraron que todo lo malo venía del diablo. Entonces tú entiendes que lo que estás viviendo es un ataque del diablo, cuando muchas veces no nos detenemos a filtrar las otras dos fuentes. ¿Okay? En el libro en el Santiago dice el Señor que nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Es decir, que hay cosas que vivimos donde el diablo no es culpable, sino que nosotros activamos el propio mal. ¿Okay? Entonces, a veces es fácil encontrar rápidamente un culpable, porque si tú encuentras al culpable, tú puedes, te ayuda a ti a tomar una decisión. Pero si la decisión que tomas no viene asertiva, de acuerdo a la fuente donde está saliendo ese problema, tú vas a tener ahora dos problemas, porque te equivocaste por no saber de dónde provino. ¿Okay? A veces queremos atacar al diablo cuando el diablo no nos está atacando. A veces queremos echarle la culpa a Dios cuando es el diablo quien realmente nos está atacando. Y a veces queremos vivir cosas diferentes, pero somos nosotros los que estamos provocando lo que estamos viviendo. Entonces, este tipo de mezcla en nuestra cabeza, en nuestra mente, nos dificulta muchas veces el tomar las decisiones. Y hablando claro, nosotros hemos tenido adversidad muchas veces por nuestras propias consecuencias, nuestras propias acciones. ¿Okay? Entonces, este es un mensaje que obviamente nosotros debemos entenderlo para poder ver con claridad lo que ahora estamos viviendo. ¿Okay? Tenemos la primera fuente, es el hombre, la segunda fuente es Satanás y la tercera fuente es Jehová Dios. Yo sé que como hijos de Dios nosotros anhelamos saber cuál es la voluntad de Él en lo que vivimos a diario, ¿sí o no? Pero muchas veces deducimos que lo que estamos viviendo viene por un análisis humano, de no comprensión en aquello donde está participando tanto Dios como el diablo. Entonces, estamos teniendo una alimentación mental de tres fuentes. Y esto me deja ver a mí que hay una línea muy delgada entre los pensamientos. Tú y yo se nos dificulta diferenciar cuándo un pensamiento viene influenciado por Satanás, cuándo un pensamiento viene influenciado por Dios, cuándo somos nosotros los que estamos creando este tipo de pensamientos. Entonces, déjame decirte algo, nosotros debemos saber que no estamos viviendo solos, ¿okay?
no estamos viviendo solos. Nosotros estamos acompañados de Dios y estamos acompañados y rodeados por Satanás. Y esas dos fuentes adicionales a nuestra propia vida también crean cierto empuje de las cosas que ellos quieren concretar en nuestra vida. Cada uno de ellos quiere establecer un plan de existencia en cada uno de nosotros. Cada uno de ellos quiere hacer la voluntad de ambos reinos. ¿Okay? Entonces hay una batalla por nuestra mente, hay una batalla por nuestros pensamientos. Aunado a eso, nosotros también colaboramos para hacer tendiente lo que estamos viviendo. Entonces, no sé si a ti te llegaste a encontrar alguna vez con el cartoon ese tenía el diablito de un lado y el angelito del otro, ¿te acuerdas? Que el diablito te decía, dale con la cuchara, y el angelito decía, no le des. Y a veces cuando estamos en el día a día, no nos acordamos del cartoon y no meditamos, pero tenemos el diablito de un lado y dice, dale, dale. Y a veces tenemos el angelito del otro lado y dice, no le des, no le des. Pero tú y yo necesitamos recobrar la mentalidad cristiana, la mentalidad del Señor. Amén. Y esto se logra mientras más vas conociendo a Dios, mientras más vas profundizando a Dios, vas a saber quién ha sido tu compañía mental durante mucho tiempo. Vas a saber quién te ha acompañado en tu mente durante mucho tiempo atrás. Pero yo te digo hoy, Dios realiza un plan para acabar con esa compañía. Esa sociedad que nosotros hemos hecho con pensamientos destructivos hacia nosotros mismos, hacia la gente o hacia cualquier cosa, Dios está santificando nuestro ser internamente, nuestra mente, para que nosotros demos pasos realmente verdaderos. Cuando digo verdaderos, en función de su palabra, en función de la verdad. Amén. Amén. Porque si algo es peligroso, si algo es dañino, somos nosotros sin Dios. Te voy a decir algo, somos nosotros sin Dios. Si estando con Dios, aún queremos envenenarle los gatos a la vecina. ¿Sí o no? Estando con Dios queremos meterle el pie al compañero de trabajo. Estando con Dios sentimos celos, sentimos ira, sentimos enojo. Estando con Dios se nos dificultan las relaciones interpersonales. Estando con Dios nosotros pensamos y maquinamos el mal muchas veces. Estando con Dios murmuramos, chismeamos. Eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Gracias al Señor por la iglesia bella que Dios me ha dado. Pero lo cierto es que tú y yo vivimos en esa dinámica. El angelito habla, el diablito habla. El angelito habla, el diablito habla. Lo bueno de Dios es que Él, como Él envía ángeles alrededor de nosotros, tiene más voz, tiene más peso lo que Dios quiere hacer con nosotros que lo que el diablo está haciendo. El asunto está en que cuando nosotros no filtramos eso, no entendemos o no llegamos a conseguir el fruto de lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Entonces, no envenenen los gatos de la vecina. Muchos de nosotros venimos acompañados de un pasado con pensamientos de ira. En nuestra mente hay un yugo que predomina. Y ese yugo es lo que hace que nuestros pensamientos deriven el mal. Muchas veces nosotros venimos acompañados por pensamientos de rencor, por pensamientos de rechazo, por pensamientos de racismo. Y el racismo no es el que profesan solamente con los negritos. Aquí no hay negritos. Sino es un racismo entre nosotros, entre nuestra misma familia. Somos a veces clasistas, somos a veces selectivos. Y eso no es del todo mal, pero a veces cuando tú deterioras la imagen de otra persona, allí hay maldad, allí hay maldad. Entonces nosotros tenemos que evitar todo esto, que en nuestra cabeza se geste para que la producción de nuestras palabras mejore. Si tú logras hacer que la influencia de Dios pase por tu espíritu, entre hasta tu cabeza y tus pensamientos sean renovados, tus palabras van a cambiar. Y tus palabras al cambiar van a traer una transformación en el ambiente donde tú estás. Y no solamente en el ambiente donde tú estás, sino que cuando tú hables, tú mismo te vas a edificar. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que lo que nosotros hablábamos nos podía contaminar. ¿Sí? Entonces, cuando una palabra, mejor dicho, cuando un pensamiento está en forma de palabra, ya lo que retorna hacia mi mente no es algo santo ni algo bueno. Lo que retorna hacia mí es una total contaminación. ¿Estamos de acuerdo? Incluso Pablo dice que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga por nuestra boca. Entonces,
Si aprendemos a gestionar los pensamientos, nuestras palabras van a ser conducidas en una mejor proporción hacia el plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vaya conmigo un momentito a la pantalla porque le voy a dar las 3 fuentes. Número 1, la fuente es el hombre. El hombre. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su ¿qué? En su corazón, tal es él. Analice esto conmigo, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Diga corazón, corazón. El Señor dijo que los malos deseos, que nuestras malas acciones, que nuestras malas ambiciones provenían desde nuestro corazón, del pensamiento de nuestro corazón. Que de ahí era de donde salían los males, las perversiones, todo lo que no es acorde a la voluntad de Dios. Viene del corazón. Y Proverbios me está diciendo aquí que como es el pensamiento, cuál es mi pensamiento, así soy yo. Entonces, nosotros somos lo que pensamos. Repita conmigo, yo soy lo que yo pienso. Yo soy lo que yo pienso. Si tú revisas lo que tú piensas, vas a saber qué identidad estás teniendo y desde qué fuente te estás alimentando. ¿Me sigue? Es decir, yo mismo, es decir, la fuente, yo mismo, tengo la capacidad de crear mi propio ambiente mental. Tengo la capacidad de hacer una composición de pensamiento que responsablemente debo asumir que fui yo quien la creó. Es decir, no existe adicional a Dios, al diablo y a mí otra fuente que gestione mis propios pensamientos. El hombre es la primera creación humana y el hombre nació bajo una palabra de Dios. Dios formó al hombre de la tierra. Dios le dio la imagen de Dios a Adán y a Eva. Pero ellos, con el tipo de pensamiento que desarrollaron, cayeron en una vida desfavorable. Las consecuencias de sus actos, lo que pasó por su cabeza, fue algo desfavorable. Entonces eso me dice a mí que el pensamiento de esta fuente está completamente lleno de equivocación, de debilidad, de desviación. ¿Está conmigo? El pensamiento humano está lleno de carnalidad. Tú y yo somos carne. ¿Sí? Tú y yo somos carne. Y esa carne está totalmente rellena de equivocación y error. Por eso yo tengo cierto celo con algunas predicaciones de ministros o gente que son motivacionales. ¿Por qué? Porque ellos dicen, dale que tú puedes, tú piénsalo, tú lo vas a lograr. Son cosas que le estás adjudicando a la humanidad a la que Dios necesita salvar. Es una humanidad que está en proceso de restauración. Yo no puedo decir que tengo la razón. Incluso el libro de Proverbios me dice a mí que no sea sabio en mi propia opinión. Y esto es una de las cosas donde nosotros debemos meditar. Tú y yo como cristianos debemos pensar, yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar errando. Yo puedo estar deslizándome. En resumidas cuentas, Dios lo que está diciendo, que Dios nos está mandando, no confíes en ti. No confíes en ti porque tú no eres fiable. Ni yo tampoco. Amén. Cosas que a nosotros también nos permite ver la estatura de cómo están los pensamientos nuestros con respecto a los de Dios. Si Él me dice a mí que mis pensamientos son bajos, son de la tierra, son terrenales, Él me está diciendo, lo que tú puedas crear en tu cabeza no se asemeja a lo que yo puedo tener en la mía. Incluso en el libro de Isaías, Él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. ¿Qué es lo que busca Dios con hacernos entender que nosotros debemos dudar acerca de nuestra humanidad en restauración? Que solamente el poder de Él sea establecido en nuestras vidas para canalizar el propósito por el cual nacimos. En nuestra mente natural no existe un desarrollo espiritual tan intenso como lo que Dios quiere provocar dentro de nosotros. Es más, si tú le preguntas a tu alma a las 4 de la mañana, ¿quieres orar, alma mía? Tu alma dice, no, yo lo que quiero es dormir.
¿Sí o no? Si tú le preguntas a tu alma cuando estás ayunando, ¿vas a ayunar? ¿Estás feliz? No, yo lo que quiero es un pollo asado con papa y una Coca-Cola. ¿Sí o no? Porque lo natural no encaja, no engrana con lo espiritual. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Amén. Entonces, eso me enseña que la voluntad de Dios debe existir en un pensamiento, en una mentalidad renovada. Porque si tú y yo no desciframos cada una de las fuentes que tenemos, nosotros no vamos a poder caminar rectos en el propósito. Por eso, ¿sabes qué pasa? Tú y yo nos deslizamos cada vez, nos desviamos cada vez que el pensamiento de Dios lo ponemos en pausa. ¿Sí o no? ¿Cuántos cometen pecados aquí? ¿Cómo surge el pecado? El pecado es una pausa al pensamiento de Dios y una play al mío. Es así como yo encarno el pecado. ¿Okay? Número 2, Satanás es la segunda fuente. Dice el libro de Ezequiel 28:17. Perfecto eras en todos tus caminos. Dios lo creó bajo un nivel alto de perfección. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Hasta que se halló en ti qué? Maldad. Satanás es una fuente de pensamiento totalmente espiritual que materializa su influencia bajo los esquemas naturales, donde el hombre se relaciona, donde el hombre es vulnerable, donde el hombre accede a un conocimiento desviado de lo que es la vida en sí misma. Es decir, Satanás te da una ilusión de vida donde tú crees que eso que estás deseando vivir es la vida que Dios te ha dado. Y eso es una gran mentira. ¿Cuántos quisieran estar en un yate ahora mismo con un whisky en la mano y teniendo un poco de riquezas y cadenas y cosas? Tú empiezas a volar la mente. Aquí nos imaginamos un poco de cosas. En la mente de cada uno hay una película grande, ¿sí o no? Porque cada uno busca un pensamiento. Cada uno busca en nuestra humanidad algo con vernos bien, con sentirnos bien. Y ese es lo vulnerable que Satanás usa para estimular. Satanás va a estimular todo lo que sea equivocado en tu propósito de vida para distraerte y para echarte abajo todo lo que tienes que cumplir en las manos del Señor. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, esta fuente produce confusión, produce error, produce falso deleite, pervierte la meta final de que nosotros vivamos como salvados. Una de las cosas que hace Satanás es el estímulo al ego. Si Satanás logra estimular el ego del creyente, el creyente va a dejar de buscar hacer la voluntad de Dios. Si Satanás logra estimular el alma desviada del creyente, cuando digo desviada no solamente es el mal, si Satanás logra estimular el miedo, logra estimular el rencor, logra estimular el rechazo, tú vas a prestar atención a ese tipo de pensamiento y lo de Dios va a quedar obviado, va a quedar hacia un lado. ¿Sí me sigue? Número 3, la tercera fuente es Dios. Lea conmigo allí en la pantalla. Dice, la vida misma, el poder, la resurrección, la gracia, el amor, el perdón, la redención, la paz, la fe, la confianza. Dígalo, estabilidad, madurez, crecimiento, autoridad. Esa es la fuente que me ayuda también a mí en mi gestión mental, en mi capacidad de pensamiento. Entonces tengo 3 fuentes. Número 1 soy yo. Número 2, Satanás. Y número 3, Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, después que yo defino estas 3 fuentes, después que yo las entiendo, yo debo preguntarme algo. ¿Por qué tengo dudas de quién es la fuente de mis pensamientos si sé lo que cada una de ellas me ofrece? ¿Por qué tengo dudas? ¿De dónde viene este pensamiento? A veces como cristianos no sabemos. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿A usted no le pasa? ¿Y por qué llegó esto a mi cabeza? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto está raro. Me desperté pensando en esto. Y no, es que hay un mundo que está dentro y alrededor de nosotros provocando este tipo de maquinación, este tipo de pensamientos. Tengo que preguntarme por qué no tengo claridad suficiente
en que lo que estoy viviendo provino de una de las fuentes que ya conozco. Porque tú y yo estamos preocupados por algo. Tú y yo estamos preocupados por hacer la voluntad de Dios. Dígame amén, por favor. Dígame amén, por favor. Tú y yo estamos preocupados por hacer la voluntad de Dios. Dígame amén otra vez. Ay, qué rico se siente, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Y como hijos fuimos llamados a hacer la voluntad de Él. Como hijos tenemos la autoridad sobre la tierra. Como hijos tenemos un plan y un propósito de vida. Como hijos queremos caminar en función de eso que Dios planificó para nosotros. Como hijos queremos entender cada día lo que Dios quiere hacer con nosotros dentro de ese tiempo específico. Dentro de cada familia específica. Dentro de cada rol específico. Amén. Pero muchas veces titubeamos en que, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Será esto la voluntad de Dios? ¿Será que me como el pan cuando estoy haciendo dieta? ¿Será la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. ¿Será que aquello? ¿Será que esto? Empezamos a dudar, empezamos a confundirnos en cuál es la voluntad de Dios porque nosotros obviamos algo. Cada una de las fuentes de pensamiento que analizamos anteriormente, tú empiezas a descubrirlas en naturaleza y tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el Espíritu que Dios tiene dentro de nosotros, que es su Santo Espíritu, y el Espíritu que está dentro de nosotros, que es el nuestro. ¿Okay? Todo pensamiento que viene por nuestra humanidad, ya sabemos que no es bueno. Ya sabemos que no es bueno. No puedo decir, no sé cuál es la voluntad de Dios si soy yo quien está pensando. ¿Sí me sigue? Entonces, y te lo voy a demostrar, una persona con miedo, ¿qué es lo que hace? Todo lo que vive lo ajusta, lo lleva al hábito de temer. Lo lleva al hábito de tener miedo. Imagina lo peor, distorsiona la realidad, exagera lo que vive porque el miedo tiene un tipo de pensamiento. El miedo tiene un tipo de pensamiento y en función de eso se va a recrear. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que cada cosa que yo autorice en mi cabeza será eso que yo estoy permitiendo que se reproduzca continuamente. Todo lo que tú le des permiso en tu cabeza, tú le estás dando la autoridad para que se reproduzca. ¿Me estás siguiendo? Todo lo que tú le des permiso dentro de tu cabeza se va a tender a reproducir. El miedo se reproduce, el rencor se reproduce. ¿Por qué tú crees que hay personas que viven con ira durante muchos años? ¿Por qué crees que hay personas que viven temerosas durante muchos años? ¿Por qué? Porque la única información mental que tienen es eso que permitieron que entrara. Y por lo tanto reproducen y reproducen. ¿A cuánto le gusta una canción? Y usted la pone 1000 veces, 1000 veces. Ya se sabe hasta los ¡ay! Del cantante. Y cuando dice ¡hey! Ya usted se sabe todas las partes. Eso pasa en nuestra mente también. ¿Okay? Reproducimos todo lo que ese pensamiento tiene. Entonces, el pensamiento predominante habla de qué fuente es la que yo más abro dentro de mí. El pensamiento que predomina habla de qué fuente. ¿Soy yo? ¿Es el diablo? ¿O es Dios? El pensamiento que predomina habla de qué fuente yo estoy abriendo dentro de mí. Y recapitulando, son 3. Diga, son 3. Te voy a decir algo. No estamos solos en esta tierra. Tanto externamente como internamente. En nosotros, a nivel mental, existe una compañía, ¿okay? Y hay una sociedad que nosotros desarrollamos con ese tipo de compañeros, con ese tipo de mentalidad, con ese tipo de pensamientos. Por ahí dicen los estudios que las mujeres piensan y dicen palabras, no sé cuántos, 20,000 palabras por día, 30,000 palabras por día. Imagínense todo lo que piensa una mujer. ¿Sí o no? ¿Usted se ha dedicado a pensar eso? Todo lo que piensa una mujer. Yo les he dicho alguna vez que venden un libro para entender a las mujeres. Es muy grande el libro. Tiene todas las hojas en blanco. Porque usted nunca va a poder entender a una mujer. Esos hombres, ámenlas, acéptenlas, no las entiendan. No van a poder. Pero la diferencia en esto es que
las mujeres tienen un tipo de pensamiento, los hombres tienen otro tipo de pensamiento. Qué bueno que yo pueda entender esto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la mujer va a ser diferente al del hombre. ¿Ok? Ahora, la influencia de Satanás con respecto a la mujer va a ser diferente con respecto al hombre. Al igual también el Señor. La influencia de Dios con las mujeres, al igual a la influencia de Dios con los varones. Por ejemplo, las mujeres piensan más de manera sensitiva, sensorial. Ustedes, las mujeres, son más emocionales. Nosotros, por ejemplo, queremos comer y queremos el pan con el café. Nosotros somos más básicos que pan con café, hermano. Usted agarra el pan y lo mete en el café y se lo come, listo. Pero las mujeres no. Las mujeres quieren el pan con la mantequilla resbalándose, el cuchillo de un color, la servilleta bordeada. Y se imagina, y nosotros muertos de hambre, dame el pan de una vez. Nosotros somos básicos. Somos dos tipos de pensamientos diferentes. Usted va a comprar un juego de cama y se lleva a su esposa, y su esposa está soñando en cómo lo va a poner en el cuarto. Allá en la esquinita va la lamparita, y de aquel lado va la gaveta, y de aquel lado va esto. Y sueña la mujer porque está en otra etapa de pensamiento. Y viene el hombre y dice, mira, aterriza que tenemos $100 nada más. Los hombres somos más racionales, somos más básicos. A nosotros los hombres, dicen por ahí los psicólogos, nos alimentan. Nosotros es alimento, sexo y distracción. Listo, estamos listos. A la mujer hay que hacerle otro tipo de cosas. Entonces son dos seres distintos. Lo que quiero decirte con todo esto es que tú como mujer y tú como hombre debes aprender a gestionar tu capacidad mental, entender tu misma naturaleza, entender quién tú eres, cómo funciona tu ser. Por eso es que discutes con el hombre, porque el hombre no tiene la misma capacidad que tú. Por eso el hombre discute con la mujer, porque la mujer no tiene la misma capacidad que el hombre. Amén. Entonces son dos tipos de pensamiento. Dile a la persona de tu lado, no te emociones que hay solamente $100. Tú tienes que darte cuenta de qué fuente estás tomando para alimentar tu toma de decisiones en la vida. Tú estás tomando decisiones sin basarte en las fuentes, sin basarte en quién te está alimentando, qué te está llenando, qué pan te están dando, qué es lo que realmente está entrando en tu cabeza. Y te voy a pedir que vayas conmigo un momentito al libro de Romanos, capítulo 7, porque voy a tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo, para que tú veas lo que pasa dentro de la humanidad, de nosotros. En el capítulo 7, Romanos capítulo 7, un hombre fue un hombre expuesto a todas las circunstancias de su vida y gracias al Señor les permitió escribirlas y a nosotros nos ayuda en nuestra vida diaria. Dice desde el verso 14 hasta el verso 18. ¿Lo tiene? Dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? ¿Soy qué? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira este hombre que fue el apóstol que tuvo más revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Fue el hombre que conoció intensamente el mover espiritual. Este hombre está dando una exhibición de su carne, de lo que realmente pasa dentro de él. Y él está diciendo aquí que la ley es buena. Dice, la Biblia, la Escritura es buena. Pero dice, mi condición, dice, yo soy carnal. Yo soy vendido al pecado. Es decir, él está dando un conocimiento de quién es él carnalmente. Yo soy una equivocación. Yo no puedo confiar en mí mismo. Yo estoy lleno de debilidad, estoy lleno de pobreza, estoy lleno de cosas bajas que no me ayudan a progresar en mi misma mentalidad. Porque lo que quiero hacer, dice, no es lo que hago,
Estaba por dentro teniendo una interacción de las diferentes fuentes que de pensamiento tenía. Dios me dice algo, yo quiero hacerlo, pero mi mente lo traduce en otra cosa. Yo puedo tener un pensamiento correcto y hacerlo malo. ¿Cuánto lo hacemos? Dios nos habla que tenemos que obedecer. Y yo digo, no, vamos a esperar un momentito, Dios. Aguántame aquí un momentito, voy a pelear con la vecina y vengo. ¿Sí o no? Porque nosotros exhibimos lo que realmente somos cuando hablamos. Y como les dije hace rato, las palabras vienen por los pensamientos que tenemos. Pablo está diciendo aquí, mira, yo tengo un falso entendimiento de las cosas que hago. ¿A cuánto les ha pasado que usted dice, no entiendo por qué hice esto? No entiendo por qué estoy pensando esto. No entiendo cómo llegó esto a mi cabeza. Pablo está diciendo aquí, la carne por dentro está teniendo una efectividad, te está dando una información, te está llevando a hacer cosas dentro de ti para que las concretes fuera de ti. ¿Sí me está siguiendo? Pablo nos está diciendo, hago lo que predomina en mí. Eso es lo que estoy haciendo. Es decir, todo lo que estoy haciendo va a dar demostración de qué es lo que está dominándome por dentro, en mi cabeza. ¿Me sigue? Pablo está diciendo aquí, yo reconozco que en mi carne no hay nada bueno. Lo que está en mí totalmente mal. ¿Para qué me sirve esto? Conocer esto. Porque muchas veces tú dudas de cuál es la voluntad de Dios por desconocer quién tú eres. Y Pablo se está definiendo acá. Dice, yo soy carnal. Yo soy carnal. Es decir, la voluntad de Dios en mí no está tan clara porque yo tengo una identidad con un pensamiento carnal. Yo tengo algo de carnalidad. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, si tú entiendes todo esto, tú vas a ver que la autoexaltación nuestra es lo que nos lleva a ser tendientes a esa línea de pensamiento que mora en nosotros, que es lo carnal en nosotros. En el libro de 2 de Corintios 12:7 dice así, Pablo lo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Dónde? En mi carne. ¿Dónde fue? ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee, dice, para que yo no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano? El diablo no actúa solo. El diablo necesita el botón que tú y yo apretamos para él entrar. Es decir, Pablo tendía a autoexaltarse y la autoexaltación es lo que atraía a los satánicos hacia él. Es decir, ahora venía un tipo de esclavitud para tenerlo sometido, para tenerlo esclavo. Y eso es lo que pasa con cada creyente. Cada vez que tú y yo accesamos a los pensamientos de carnalidad, nosotros le abrimos la puerta a Satanás y le decimos, ven y ahora esclavízame, ven y ahora domíname. Pero tú y yo tenemos que hacer un cambio. Diga cambio, diga cambio. Ya no le vamos a abrir la puerta a Satanás, sino que le vamos a abrir la de atrás para que salga ese perro, para que se vaya de nuestra vida, de nuestra mente. Se tiene que ir, porque tú y yo tenemos la mente de Jesucristo. ¿Me está oyendo? Tú y yo tenemos la mente de Cristo, y en esa mentalidad hay resurrección, en esa mentalidad hay gloria, en esa mentalidad hay bendición, en esa mentalidad hay prosperidad. ¿Sí? Cuando tu carne se autoexalta, le atraes a ella cualquier conexión de yugo espiritual de Satanás. Y a veces tú no entiendes por qué te sientes como te sientes. A veces no sabes por qué te salen las cosas como te salen. A veces no entiendes por qué te está viniendo todo este poco de cosas encima. Porque le abrimos la puerta a Satanás. ¿Sí me está siguiendo? Pablo debía ajustar su pensamiento solamente a la influencia de Dios. Te voy a preguntar algo. ¿Con cuánta gente tú te rodeas que tienen pensamientos de Dios? Saca la lengüita así. Que pueden tener la lengua así de serpiente. Porque muchas personas que no tienen comunión con Dios, al hablarte, están recreando en ti un tipo de pensamiento. Te voy a decir algo. Imagínate o visualiza qué es lo que ocurre en ti cuando alguien te lleva un chisme. ¿Qué es lo que ocurre en ti cuando alguien habla mal del otro? La imagen
del otro en tu pensamiento empieza a cambiar. Ya esta persona no la ve. Ay, lo veo mal, no me gusta, ya me cae mal, me cae gordo, como dicen ustedes. Porque cambió el semblante en tu pensamiento. El Señor dijo que el ladrón no había venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él había venido para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Ponga su mano en su cabeza hoy y diga: mi mente le pertenece a Cristo. Mis pensamientos son de Cristo. Mi cerebro le pertenece a Cristo. Todo mi ser es de Cristo. Amén. Aunque te ponga la mano, tú tienes que empezar a hablar lo que pienses correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienes que visualizar que lo que Dios está diciéndonos hoy es que tiene que haber un cambio de influencia. Tiene que haber un cambio de influencia en nuestra mente. Tiene que haber un cambio de influencia. Yo no te estoy diciendo que dudes de ti. Yo no te estoy diciendo que vivas con inseguridad. Yo te estoy diciendo es que reorganices la fuente de quien tú estás tomando los pensamientos que tienes. Yo no te estoy diciendo ten miedo, no creas en ti. Yo te estoy diciendo es reorganiza. Tú y yo somos carnal, tú y yo somos carne. No nos vamos a hacer asertivos. Somos personas que nos equivocamos, que nos deslizamos, que caemos, que necesitamos al Señor continuamente. Amén. Cada pensamiento de ti y de mí, en cada situación, necesita un tinte divino, necesita un tinte de Jesucristo para que tú y yo seamos levantados a la estatura de Él. Amén. Cada vez que las palabras tuyas salgan de tu boca, vengan de un pensamiento ungido del Señor. Y cuando entren en un escenario donde la gente escuche, tú produzcas vida. Amén. No es solamente la meditación o la capacidad de pensar, es que por el pensamiento se gestan las palabras y por las palabras las bendiciones. Amén. Por eso Jehová Dios dice, ustedes bendigan en todo tiempo, no maldigan nunca. ¿Por qué? Porque lo que sale de su boca ustedes lo van a cosechar. Y como hijos de Dios tenemos un destino de gloria. Tenemos un destino de gloria. Tenemos un propósito de gloria. Amén. Si mi pensamiento deja de ser carnal, mis palabras se van a transformar. Y la transformación en mí va a ser una bendición para mí. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque yo estoy canalizando las cosas que Dios ha organizado en mi nueva naturaleza como hijo de Él. Ya no vivo en el pasado, sino que el pensamiento mío, el pensamiento carnal mío, perdió su vigencia. Ya se agotó eso, se le acabó la batería a ese pensamiento. Ahora somos unas nuevas criaturas. Amén. Somos unas nuevas criaturas. Amén. Somos unas nuevas criaturas. Amén. Y algo nuevo es algo que se exhibe. Cuando viene de parte de Dios es para traer un orden divino a la tierra. Cada vez que tú entres a tu casa, el Señor le dijo a los discípulos, ustedes declaren paz sobre esa casa. Y si la casa fuese digna, la paz reposará sobre ella. Amén. Pero tiene que haber un pensamiento alineado con Dios. Lo que yo pienso va a ser lo que yo voy a decir. Muchos de nosotros nos escondemos tras cosas que no pensamos y decimos. A veces decimos lo que realmente no estamos pensando. Y de eso no se vale. Tenemos que ser honestos dentro de nosotros. Porque lo más simbólico en la vida cristiana, mi hermano, es que dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y Él se aflige, Él se agota, Él se entristece, se apaga. Cada vez que tú y yo pensamos lo incorrecto. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿qué debo hacer? Yo no te estoy diciendo que pierdas la confianza en tus ideas, sino que dudes acerca de tu condición carnal, de que puedes meter las de andar. Puedes meterlas. ¿Cuántos las han metido alguna vez? El pensamiento, la fuente mía tiene que agotarse. Pablo dijo esta cosa, mira, él dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Pero empezó a ver cómo Dios lo trabajaba a nivel mental, a nivel espiritual. Dios le daba las palabras a él. La mente de Pablo empezó en una transformación. La mente de Pablo empezó a crecer. La mente de Pablo, los pensamientos de Pablo fueron madurando. ¿Sabes que los cristianos debemos aprender a madurar los pensamientos? Porque todavía andamos con el año 1840 cuando íbamos a la iglesia en aquellos tiempos.
y tenemos los mismos pensamientos de siempre, cuando dice la Biblia que nosotros tenemos que estar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Que seamos movidos a algo nuevo. El mismo Señor dice en su palabra que Él haría una cosa nueva. Cada día es nueva la misericordia. Mi hermano, Dios todo lo que busca es una intencionalidad para que nosotros cambiemos nuestra vieja naturaleza. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Número uno, renovar el espíritu de mi mente. Diga conmigo, renovar el espíritu de mi mente. Renovar el espíritu de mi mente. Efesios 4:22 me dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Como dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, la vieja pasada manera de vivir es engañosa. Olvídate de los yates y de las cadenas y del dinero. Olvídate de eso. Estamos en el mundo real. Tienes familia, tienes hijos, tienes que defenderlos. Tienes que pelear por ellos. Amén. Tú eres un soldado ahora de Jesucristo. Amén. Dice Pablo aquí, renueven el espíritu de vuestra mente. ¿Qué te está diciendo? Que la mente, los pensamientos tienen una carga espiritual. Cada pensamiento obedece a un espíritu desde donde nació. Cada pensamiento tiene un contenido espiritual. Por eso cuando lo llevamos a las palabras, en las palabras también viaja el espíritu que viene de ese pensamiento. ¿Se acuerdan el proverbio? Según el hombre piensa, así es él. Estás exhibiendo la condición espiritual, mental que estás hablando. Tú quieres saber dónde está ubicada una persona, déjala que hable. Tú quieres saber dónde está un creyente, déjalo que hable. Tú quieres saber dónde está un pastor, déjalo que hable. Tú quieres saber dónde está tu familia, déjalo que hablen. Porque eso es lo que viene de aquí. Esas son las convicciones que han desarrollado con el mover espiritual que han tenido en sus vidas. Dice, renueven el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según. Hay un nuevo Francisco creado según Dios. Y hay un nuevo Antonio, una nueva Esther, una nueva Rosa. Hay un nuevo ser. De ese ser yo me tengo que vestir. Y para vestirme, tú tienes que quitarte primero la ropa vieja. Tenemos que quitarnos esa ropa vieja. Tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que cambiar. Tú y yo como creyentes en Dios tenemos un destino glorioso. Y el destino que Dios ha preparado para nosotros está encapsulado en esta nueva naturaleza. No en la vieja. Es en la nueva. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, si no cambias. Dile a la persona que está a tu lado, si no cambias, no se va a ver el propósito. Si no cambias, no se va a ver el propósito. Dígale. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira este dato glorioso que Pablo nos da aquí. Ve lo que dice después. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esto que estoy viviendo, pastor. ¿Qué tenemos que hacer? Renueva el espíritu de tu mente. Renuévate en el Señor. Renuévate en Él. No es buscar algo nuevo y ponerlo en tu ropa vieja. No. Es quitar la mente vieja e instalar la de Cristo en ti. Amén. Haga así. Yo tengo que arrancar esta mente vieja y tengo que meter la mente de Cristo ahora en mí. Amén. Cada vez que tú te topes con tu viejo yo, arráncate la cabeza. No te vayas a ahorcar, no, pero digo espiritualmente. No es que tú le eches pintura a la pared que está vieja, no, es que tú quites todo lo que está envejecido y tú renueves todo.
traigas una renovación de todo. Porque nosotros no somos autosuficientes, no somos poderosos, no somos Dios, no somos Dios. Necesitamos su poder, necesitamos su mentalidad. A ti te viven quebrando los sentimientos porque tú no te renuevas. A ti te viven derribando en tus emociones porque tú no te renuevas. A ti te doblegan porque tú no te renuevas. La gente habla mal de ti, tú vas a llorar porque tú no te renuevas. No se ponga bravo conmigo, le estoy dando un dato para que usted sea fuerte. Usted sea fuerte. Cada vez que venga un ataque contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? La renovación del Señor en mi mentalidad. Esto no tiene poder contra mí. Amén. Amén. Tu mente y la mía han sido llenadas de cosas feas, hermano. Yo me acuerdo, mi mamá nos decía a nosotros, coman, que puede venir una guerra. Era obligándonos a comer, nosotros asustados porque venía la guerra nunca vino, hermano. Y yo gordo, ¿verdad que sí? Yo gordo. Después mamá, anda trotada para que rebaje. Dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que tu pensamiento se ubica con el pensamiento de Dios, hay una renovación. Y en esa renovación, lo que va a emanar de Dios, lo que va a salir de Dios, es el plan que tiene contigo. En esa circunstancia pequeña, yo te voy a decir algo, nosotros como cristianos debemos volver a las pequeñas voluntades de Dios. Te lo voy a repetir, debemos volver a las pequeñas voluntades de Dios. Cuando tú te acuerdas cuando antes le decía a Dios, ¿será que me compro esto? Ahorita no, ahorita vas y te lo compras de una vez. Dios, ¿será que hago esto? Esas son las pequeñas voluntades de Dios. Cuando tú dejas que Dios te hable en las cosas pequeñas, tú vas a ejercitar tu mismo espíritu para que las decisiones determinantes o grandes tú las puedas resolver. ¿Me estás siguiendo? Número 2, resistid al diablo. Número 2, ¿qué debo hacer? Debo resistir al diablo. En el libro de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Tiene que haber una resistencia en nosotros. Y una resistencia es algo que se construye. Tú no eres resistente al gimnasio a menos que tú vayas todos los días a ejercitarte. Cuando te dan una pesa y le das 2 veces ya tienes la lengua afuera. ¿Sí o no? Cuando vas a trotar, no puedes trotar 10 millas, sino que corres 100 pies porque no tienes la resistencia. La resistencia es algo que se gesta, la resistencia es algo que se construye como pastor mediante la obediencia a los consejos divinos. El diablo va a huir cuando tú tengas la resistencia de la obediencia puesta delante de él. El diablo puede atacarte, pero no te va a destruir. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Dios mismo hace cobertura alrededor de los que le temen. Dios hace cobertura y los defiende, dice la Biblia, alrededor de los que le temen. La obediencia es la demostración del temor. El temor trae la cobertura de Dios. El ataque del diablo no puede contra ti. Él va a venir y va a repelar. Va a rebotar. ¿Por qué? Porque tú tienes una resistencia. Tienes algo que te cubre. Tienes algo que te está protegiendo. Amén. Tú estás trabajado en la voluntad de Dios. El diablo no te va a influenciar con pensamientos de él. No te va a llevar a ese campo, sino que tú empiezas a tener una fortaleza mental para administrar todo lo que llega a tu cabeza. Ya no va a ser que, ay, se me metió este pensamiento y maté a 4. No, ¿qué es eso? No vas a hacer eso, sino que vas a tener prudencia, vas a tener conciencia, vas a tener cuidado de lo que estás haciendo. Amén. Segunda de Corintios 10:5 dice aquí, esta clave de Pablo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y llevando qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a. Esto es un ejercicio. Pablo me está mandando a hacer un ejercicio mental. Debo tener una actividad mental donde yo sea quien domine usando el poder que Dios me ha dado. Debo vencer los pensamientos con mi habilidad para someterlos.
como hijo de Dios, ¿tú sabes quién venció? Jesús. ¿Por qué? Porque todo pensamiento que el diablo le daba, Jesús lo bloqueaba. Dentro de él había una actividad mental efectiva. Efectiva. Tú caes en depresión, en cosas, porque hay una debilidad mental. Tú te debilitas, te entristeces porque hay una debilidad mental. Todo empieza acá. Amén. Entonces dice, llevando cautivo. Para tú llevar cautivo algo, tienes que tener más autoridad que aquello a lo que vas a someter. Tienes que tener más fuerza. Tienes que tener más potencia. Tienes que tener armas. Para tú someter a algo, tienes que estar por encima de ese algo. Amén. Entonces, la autoridad, Pablo está diciendo aquí, establezcan una autoridad dentro de sus mentes donde ustedes puedan agarrar los pensamientos que son rebeldes y ustedes los puedan someter a la obediencia de Cristo. Amén. Es tomar las cosas que a ti te afligen y tú mismo en el poder de Dios llevarla a la obediencia a Cristo. Esto no es lo que Dios preparó para mí. Tú empiezas a limpiar tu mente y empieza a esclarecerse la voluntad de Dios dentro de ti. Amén. Empiezas a ver realmente lo que Dios va a hacer contigo. La verdad que Dios te ha dado para que vivas. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver realmente lo correcto. No es lo engañoso que Satanás me está dando. Pero tengo que tener este ejercicio. Diga ejercicio, ejercicio, ejercicio. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento. Nosotros a veces estamos echados y pensamos lo malo. Bueno, dame un café. Y nos tomamos un café con el mal que está en la cabeza. Ay, sí es verdad, esta familia mía no sirve para nada. Ah, no, soy yo solo, a mí me pasa nada más. Espíritu Santo, encárgate. Y vas y te degustas con ese pensamiento malo. Y no hay una lucha dentro de ti. No hay una batalla dentro de ti. Cuando Pablo, la Escritura me está diciendo, mira, conviértete en un guerrero dentro de ti. Y lo de afuera nada te va a estorbar. Amén. Somos hijos de Dios. Y yo no vi a Jesucristo nunca corriendo delante de los pensamientos del diablo. No. El tipo los paraba. Hey, tú, usted, allá, enfermo, sano. Había autoridad. Diga, autoridad. Yo debo llevar cautivo. Dice toda altivez. Son dos fuentes que tienen altivez. Mi carne y la de Satanás. Mi carne y la de Satanás. Yo tengo que tomar ese pensamiento y cautivarlo. Ven acá. Usted está sometido a Cristo. Esta mente es de Cristo. Esta vida es de Cristo. Esta familia es de Cristo. Esta suegra es de Cristo. Esta vecina es de Cristo. Esta nuera es de Cristo. Este yerno es de Cristo. Ahí está. Y tú estás caminando en autoridad. No lo ves al momento porque está ejecutándose dentro de ti. Pero cuando tú desarrollas una convicción con lo que Dios está haciendo dentro de ti, lo de afuera Él mismo lo organiza. Amén. Dios lo ordena. Por último, envolverme en los pensamientos divinos. Envolverme en los pensamientos divinos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Todo lo que es qué? Diga con su boca verdadero, diga verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto? ¿En esto qué? Pensad. En esto pensad. Es decir, nuestra vida mental empieza a involucrarse en la vida mental de Jesucristo. ¿Y qué sucede? La mente del Señor empieza a frotarse en la nuestra. Y nuestra mente empieza a recibir la unción de Dios para crear los pensamientos posibles de su reino. Para crear los pensamientos adecuados de su reino. Cuando nosotros queremos matar a la gente en nuestra vieja mente, Dios la ve salvada. Amén. Cuando nosotros vemos destruida nuestra familia por el problema que tuvimos, Dios tiene un pensamiento más elevado. Dios la ve restaurada. Amén.
Cuando tú dices que vas a quedarte pobre toda la vida y que mejor te ahorcas o te tragas un gusanito, Dios dice, yo te tengo un vestido nuevo y un calzado nuevo y un anillo nuevo para que resucites.